Un saludo a todos los que nos escuchan en este canal Sonrisa de Dios, en este martes de la novena semana del tiempo ordinario. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, esperan y apresuran la llegada del día de Dios. Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperan estos acontecimientos, procuren que Dios los encuentre en paz con Él, intachables e irreprochables, y consideren que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación. Así pues, queridos míos, ya que están prevenidos, estén en guardia para que no los arrastre el error de esa gente sin principios ni decaída su firmeza. Por el contrario, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día eterno. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al salmista diciendo, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, retornen hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó, ¿por qué me tientan? Tráiganme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron, del César. Jesús les replicó, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos una palabra de Dios, Ana, que me gusta mucho, y es en la primera carta de San Pedro el tema de la esperanza. Y el tema de la esperanza en Dios. ¿Qué esperamos de Dios? Y me gusta mucho este tema porque en la vida nosotros siempre estamos esperando de Dios, de los demás, de las situaciones que cambien. Siempre esperamos una transformación de la realidad y vivimos continuamente en esa esperanza. Pero esperar de Dios, dice el mismo texto que hemos escuchado de San Pedro, que es esperar un cielo nuevo y una tierra nueva. Y me encanta que en el libro del Éxodo, esa esperanza del pueblo de conquistar una tierra nueva que emanara leche y miel, fue algo que los mantuvo siempre en una actitud de confianza, en una actitud que hay veces de angustia.
Y lo que hoy nos presenta San Pedro en este texto es definitivamente renovar esas promesas de Dios que tienen que ver con esperar de Dios esa realidad nueva. Y esa realidad nueva no solo cuando nos muramos, sino esa realidad nueva en este mundo, en esta tierra. Sí, Humberto, en la primera lectura también me llama la atención cómo Pedro nos resalta que es necesario crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Y nos preguntaremos, ¿cómo puedo crecer en la gracia? Pedro aquí nos habla de varios elementos. Estamos afanados ante la espera. Queremos verla pronto porque creemos en la promesa, esa promesa que es muy linda, pero corremos el riesgo de olvidar lo principal, y eso principal es estar en paz, intachables, irreprochables y con paciencia a la manera de Jesús, no de cualquier manera, es mirándolo a Él, es aprendiendo de Él, esa que nos lleva a amar y a seguir viviendo nuestra misión a pesar de los obstáculos que encontramos. Y justo hoy en el Evangelio vemos actitudes muy concretas de Él, de Jesús, que nos enseñan a ser personas diferentes en medio de un mundo agitado y lleno de tantos afanes. Por otro lado, el salmista llega a recordarnos la grandeza de Dios creador, de Dios omnipotente, de Dios omnipresente, así como también nos recuerda nuestra realidad humana de pasar la mayor parte de nuestra existencia en fatigas que no nos dejan nada si no nos llenamos de la misericordia de Dios. El texto que hemos leído del Evangelio me gusta mucho, Ana, porque es la claridad que tiene Jesús de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y me gusta esta claridad que Jesús hoy presenta. Nosotros estamos metidos en un mundo donde continuamente las acciones de Dios pueden ser confundidas, las acciones que realizamos como hijos de Dios nos vemos tentados continuamente a no hacer. Y este texto nos clarifica eso. Y me gusta pensar que no debemos tener miedo en hacer lo que Dios nos pide y lo que tenemos que hacer como testigos de Dios. Esas acciones nos deben cada día diferenciar y deben marcar en la relación que tenemos con los demás la diferencia. Y esa diferencia va desde el hacer, desde el ser y desde lo que continuamente nosotros podemos pensar. Nuestra vida está marcada definitivamente y está marcada por ese sello de Dios, y en ese sello de Dios tiene que llevarnos a ser cada vez más mejores ciudadanos, pero cada vez mejores cristianos. Y mejores cristianos en todo, en las relaciones con los demás, en la manera que vivimos nuestras relaciones, tienen que estar movidos y motivados por eso. Sí, en el Evangelio me llama la atención que quienes se acercan para ponerle la trampa le dicen irónicamente que él es veraz. Y me llama la atención porque, aunque sea en ironía, reconocen que Jesús siempre habla con la verdad. Y creo que esta traducción bíblica que acabamos de leer, por hacerlo más entendible para nosotros aquí latinoamericanos, utiliza la palabra adivina, pero estoy segura que Jesús no adivinó, sino que estaba prevenido ante la gente sin principios, esa que menciona Pedro en su carta. Y Jesús conoció la intención de hipocresía y por eso los enfrenta sin temor y sin polemizar. Es impresionante cómo lo hacen. Él no entró en conflicto con ellos. Él respondió de una manera muy segura y muy calmada y con la certeza de poder separar lo que no es de Dios. Hoy quiero pedir al Señor que nos conceda esa gracia de tener esa claridad en el actuar y en el obrar conforme sea su voluntad. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas, que Dios siga bendiciendo cada uno de nuestros obrar. Sí, Humberto, también en consonancia contigo me uno a pedir que Dios nos dé la gracia de su Espíritu para poder reconocer lo que es de Él y desde ahí podamos darle lo que le pertenece. Valorar y respetar la vida en todo sentido,
reconocer a la otra persona como criatura suya y no como mi enemigo o mi posesión, poderlo tener a Él como único Dios y movidos por Él, ser capaces de actuar siempre a favor de la justicia, aportando siempre para que esta historia sea cada vez más humana y fraterna. Y en este pedir que nuestra historia sea más humana y fraterna, quiero aprovechar que pidamos un momento en oración por la salud de quienes se encomiendan a nuestras oraciones, de Gladys Huitrago, de Sandra González, de Fabio González, quien dirige este canal, de Claudia Huitrago, para que sea el Señor con su espíritu y su mano sanadora, quien siga obrando en ellos, quien les dé la salud de espíritu y también de cuerpo, y que esta petición se extienda también a quienes nos están escuchando y tienen necesidades especiales en cuanto a salud o en cualquier otra situación que puedan estar atravesando.